Damos un saludo para todos. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos Pues de días, nuevo buenas aquí. tardes. Sí, buenas tardes para mí. Una semana más, Álvaro, de nuevo aquí a investigar. Y bueno, como siempre digo, Álvaro no sabe qué tema vamos a tratar, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y bueno, Álvaro, vamos a ver qué tema nos toca hoy. Siempre son muy interesantes. Hay Sí, mucha seguro. información. Sí, seguro, seguro. Así que vamos a empezar ya. Vámonos de viaje, Álvaro. Vámonos de viaje, vámonos de viaje. Todo preparado. Llévate una maleta grande porque no sabemos dónde ir. ¿Dónde vamos a ir? Podemos, si va a Sí, hacer frío, calor o... ¿te imaginas cuántas millas ya tenemos en nuestro pasajero frecuente? Muy bien, Álvaro, pues comienzo con la inducción. Respira profundo, voy a contar de 3 a 1 y a 1 estarás completamente relajado. 3. Todo tu cuerpo se relaja. 2. Cada célula de tu cuerpo relaja. 1. Tus párpados pesan. Todo tu cuerpo pesa. Ahora, Álvaro, en el método Grifasi es muy importante buscar un enfoque comunicativo hipnótico lo más neutral posible, para que ciclo tras ciclo en los distintos protocolos desarrollados podamos comprender y estudiar qué sucede con la información adquirida cuando se proporcionan sugestiones fuertes. Este protocolo de investigación está dedicado a la parte subliminal, término que siempre se ha utilizado en el método Grifasi para que el poder de sugestión y contaminación de la palabra alma, que siempre se ha usado en diversas religiones, tradiciones espirituales, filosofías y tradiciones orientales y occidentales, pueda incidir lo menos posible. Comenzamos con las preguntas de protocolo y la primera es la parte subliminal, independientemente de las características que pueda asumir de manera subjetiva. ¿Cómo la percibes o visualizas en su esencia puramente más energética ligada a la dimensión metafísica? Ok. Cuando comenzaste a leer el protocolo, que hablaste sobre la parte subliminal y el método Grifasi, inmediatamente aparece frente a la visualización eh, una, una energía o una entidad que es como un círculo, como una esfera. Es una Sí. esfera que es como la sensación, porque no la puedo tocar porque ella está buscando, es una esfera y está llena de tentáculos y está tratando de encontrar como que alguien se acerque, que un ser etérico se acerque para, para impregnarlo de algo en sus tentáculos. Eh, entonces yo estoy lejos de ella, Ujú. em, y ella se mueve, pero está en alerta. Es como si cada uno de estos tentáculos fuera un elemento, como un ojo o algo que la tiene en alerta para todos los sentidos, como en 360 grados. Mm. Muy bien, Álvaro, da un shock frecuencial a todo el ambiente para que se vaya
lo más lejos posible y no interfiera en la investigación. A triple vía, positivo, negativo, neutro. Uno, dos, tres. Ujú. ¿Se Sí, alejó Álvaro? se alejó, pero no del todo, porque cuando hablas de orientar la visualización, que fue lo que entendí, orientar la visualización observando lo que sucede en método Grifasi, ella está como en la entrada a esa información. Es como si estuviera en la entrada de esa información, como si quisiera bloquear el ingreso a esa información. Muy bien. Comprueba si de alguna manera con este intento de bloqueo puede interferir en lo que es la libre realización de la sesión con esa presencia ahí. Sí, lo que visualizo es que la información Ujú. que se genera a través de las investigaciones y las sesiones Sí, eh, es como si quedara en un sitio, como si estuviera organizado en un espacio. Y esta entidad está fuera de ese espacio y lo que hace es impedir que se pueda acceder a esta información. ujú. Si es información que tenga que ver con nuestras investigaciones, le vamos a dar un shock frecuencial y la vamos a eliminar porque pertenece a nuestra investigación. Uno, dos, Veo un contraste de color, como el sí, banco de información es como un color amarillo oro, sí, muy brillante como brilla el oro cuando le pones luz. sí. Y esta entidad se comienza a volver pequeña, 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 en la medida en que se le, como que se da ese shock frecuencial para poder liberar todo, todo el proceso de información. Shock Ujú. frecuencial, le has dado uno más a ese punto de información, ahí donde está guardada la información. Uno, dos, tres, uno más. ¿Con Sí, qué objetivo tienen esta información ahí? para que no pueda ser divulgada. Entonces cuando nosotros dejamos la información en el éter para que llegue a quien desee, a quien quiera utilizarla, ¿qué sucede? Es recogida, Sí. como que la recogen, la almacenan, Ah, la condensan y la ponen en este sitio con esta entidad que es como la guardián. muy interesante, muy interesante. Pues no tienen el permiso de esta información que nosotros dejamos en el éter guardarla. No tienen ningún permiso. ¿Sabes cómo lo hacen? ¿Cómo? Esta entidad que tiene los tentáculos Sí, está muy chiquitita ahora, está sí, en su proceso de transmutación, como que con sus tentáculos colocaba como un rastreador, como sí, un implante, sí, y con ese implante, eh, a ver, ella la forma de negociación era sí, una sesión, por ejemplo, con Álvaro. sí, Eh, entonces, Álvaro, aquí tengo tu información. Entonces, Álvaro Etérico, por alguna razón, quería ir a buscar su información a ver qué había pasado. Y cuando llegaba ya a pedir su información, ella lo implantaba. Y al implantarlo, ya generaba el vínculo de permiso. Era como si tú tienes algo que me pertenece, y en realidad mm, no es que te pertenezca. Porque cuando haces una sesión o lo que hagas, tú haces tu propio trabajo y la información que dejas es no tu información, sino la información genérica de lo que sucedió para que otros lo puedan usar. O sea, exacto. había un engaño allí Ujú. y ella utilizaba sus tentáculos
para colocar estos dispositivos. Son como unas pequeñas espinas chiquitas, Ujú. chiquitas, y se ponían en diferentes partes del cuerpo, y lo que hacía era como que generaba una toxicidad que le hacía sentir que ese proceso seguía perteneciéndole al paciente, cuando en realidad era como si el paciente no soltara ya la información, porque ya sucedió y ya hace su metabolización y tiene que soltarlo, ya no es de él. Ujú. Muy bien. Comprueba si esta esfera llena de tentáculos tiene, cómo está su ADN, si está intervenido, está al servicio de alguien. Sí, ella funciona, ella está al servicio de alguien. ¿De quién está al servicio? Está al servicio de una una Sí. nave, son arcontes. Mm, muy bien. Pues le vamos a dar tú y yo, a los dos nos vamos a unir porque nos está afectando a nuestra información, a nuestra investigación, un shock frecuencial y a la vez este shock frecuencial va a reestructurar el par cromosómico 23 de todos los arcontes que están en la nave. Uno, 2, 3. Shock frecuencial y reestructuración del par cromosómico 23. Sí, lo que sucedió fue que cuando se hace este proceso, los arcontes se transmutan, dejan de ser arcontes y se vuelven como una estructura, como un polvo, como si fuera una arena. Ujú. Pero la nave en la parte de atrás tenía Sí, una cantidad de seres etéricos cautivos, y comenzaron a descender de ahí y comenzaron a expandirse por diferentes espacios. Son pues, seres etéricos. pues esos seres etéricos le vamos a pasar la información de todas las sesiones para que ellos se vayan, hagan su trabajo personal y pregúntale si desea que abramos un portal o desean, pues, cada uno irse donde desee. Sí, ellos son ahí encarnados, el 80% están encarnados. ¿Cuántos seres, más o menos? 2005. 2005. Ujú, Muy bien. Pues 2005. todos esos seres, los que están encarnados, ha dicho el 80%, toda la información de las sesiones, de las investigaciones y que vayan haciendo su trabajo para Sí, que sean libres. me llama la atención porque geográficamente la ubicación Sí, es África. sí, Sí, o- eh, y cuando veo los seres físicos, o sea, el sí, ser físico de estos seres etéricos, sí. son líderes de tribus ancestrales, como que hacen rituales y esto. Lo están haciendo, lo están haciendo. Eh, Hay una modificación de energía muy fuerte en el planeta. Sí, Esto me incluye porque mi primer sesión estaba ahí custodiada, y en este momento está soltándose, o sea, se soltó ya entregué esa sensación de engaño que me pertenecía. Y cuando eso sucede, siento que sale como de mi pulmón, de uno de mi pulmón derecho, sí. sale una energía muy fuerte, muy densa, muy densa, muy densa, que era la energía de toxicidad que generaba esta entidad, y, y siento como ganas de vomitar. Ya estoy regulado, pero fue muy fuerte la sensación, y la estoy sintiendo porque esto le puede llegar a suceder a todos los que se les había almacenado la información allí.
Ajá, todos los que tenían la información almacenada en, digamos, en esa nave, ¿no? De todos. Ujú. Ah, qué interesante. Muchos de Sí, ellos se quitaron, bueno, es que son muchos, se quitaron sobre todo lo que usaban en la cabeza, como los dispositivos que se ponían en la cabeza. Es como si esos dispositivos fueran implantes, como una ratificación de un implante energético en lo físico. Todo eso se lo comenzaron a eliminar. Es, muy bien. la energía ya ahora está regulada. Se volvió el planeta el planeta tiene una sabiduría infinita. Entonces lo que hace es que toda esta energía tensa como que tiene la habilidad de transmutarla rápidamente y vuelve y llega en armonía. Es impresionante cómo lo hace. Pues ahora sí, toda la información de todas las sesiones del método Grifasi, de todas las investigaciones, va a estar libre para todos el que quiera acceder a ella, libre. Sí, lo que sucedió es que lo veo es como si estuviera la Tierra, el planeta, hubiera una esfera de como de color dorado, pero esta esfera alrededor estaba delgadita, pequeña, pero después de que se liberó, fue como si fuera una erupción volcánica de color dorado, dorado de mucha información, y se fortaleció. Y al fortalecerlo, la forma de conexión de esta información que está ahora en todo, digamos que el campo electromagnético del planeta, es a través de la red de conexión del planeta con otros planetas, otras galaxias, otros universos. Es como si se conectara, como si fuera como una red neuronal que ahora ya tiene esa composición dorada bajo una estructura de color fuerte, contundente, completa. Comprueba si aparte de los arcontes había algunas otras entidades conectadas a este tipo de proyecto. A este, si era un proyecto, era. ¿Sí? Los arcontes eran como los líderes Sí, y utilizaban otras entidades. Habían muchos reptilianos, habían estas entidades que eran como parecidas a parásitos. Son entidades como parasitarias. ¿y ahora qué sucede? Ahora que no están, digamos, los arcontes no están liderando esto, ¿qué sucede con ellos? No están. Es Ujú, como si se hubieran ido. No tenían instrucciones. Ya no tienen ujú, instrucciones. perfecto, muy bien. Bueno, pues primera pregunta del protocolo. La parte subliminal, independientemente de las características que pueda asumir de manera subjetiva, ¿cómo la percibes o visualizas en su ausencia puramente más energética ligada a la dimensión metafísica? La parte subliminal es como si fuera como un fluido. Parece como un fluido, pero es un fluido, a ver, es una especie de plasma, pudiese llamarse de esta manera, porque tiene la apariencia visual de un fluido, pero en realidad no, al contacto no tiene esa sensación de fluido. Es como si fuera un elemento, al contacto como si fuera un elemento eh, gaseoso, y me refiero a los cambios de temperatura. Se se mueve rápidamente, cambia de forma también y tiene una alta habilidad de adaptación. Naturalmente tiene una alta habilidad de adaptación y de transformación dependiendo de cómo se vaya moviendo en el éter. Es, es una energía de color primordialmente blanco y azul. eh, y, mm, y es muy rápida. O sea, cuando se mira cómo funciona internamente, se ven como
destellos de luz muy rápidos, casi imperceptibles de su interconexión. ¿Algo más percibes, Álvaro? No, Investiga qué y cómo se genera una parte subliminal. veo varias formas. Una forma es como que una partícula de, de energía comienza a... Es como si comenzara una especie de colapso. Y en esa especie de colapso comienza a modificarse y se construye esta energía subliminal. Otra manera es que una energía subliminal ya construida libera una porción, y al liberar esta porción, eh, digamos que logra autonomía y comienza a crear otra porción subliminal. Me llama la atención que en estos dos casos, en este caso, perdón, donde está como esta energía, llamémoslo así, la energía subliminal madre y la energía subliminal hija, la energía subliminal hija tiene un gran componente de toda la energía que era madre. No, a pesar de que logra autonomía, hay mucha información en su estructura que es similar o es compartida o transferida desde la energía madre. Esas son como las dos formas que veo principalmente de esta creación. ¿Qué relaciones existen entre la parte subliminal y el cuerpo físico? Eh, la relación es total porque la parte subliminal está en el cuerpo físico. Es decir, los cuerpos físicos se mueven en un ambiente, mm, digamos que desde la experiencia física, pero dentro del cuerpo físico, y veo las células, su composición es toda esta energía subliminal también. Es decir, es como si el cuerpo físico estuviera dentro de la dimensión subliminal, solamente que no la identifica como tal, pero está dentro de esta misma dimensión. Lo que pasa es que el cuerpo físico lo hace desde su característica corpórea, pero es la misma energía y es la misma composición. En el cuerpo físico, en la parte celular, en toda la estructura celular, se, se logra evidenciar todos los elementos, todos estos componentes eh, de esta energía, de esta energía. Es decir, que las células son esta energía, están compuestas por esta energía. Sería la apreciación directa. Ujú. ¿Qué relación hay entre la parte subliminal y el momento en que dos seres humanos procrean y dan vida a un nuevo ser humano? Observa lo que sucede o puede suceder entre la parte subliminal y el cuerpo físico. Hablando específicamente de este proceso de, de poder, de tener el proceso de concepción, lo que estoy observando es que tanto en lo físico como en lo energético, en la parte subliminal, hay como una unión. Es decir, mientras los cuerpos físicos interactúan, porque interactúan también celularmente, parte de las células
se comparten a través de diferentes elementos, como fluidos, saliva, todo esto. En la parte subliminal logro ver cómo estas dos esencias se unen también, y a pesar de que comparten como energía, no comparten su estructura. Es decir, no intercambian estructura. Y no significa que de estas dos partes subliminales se genere la nueva estructura subliminal para el ser humano que van a ser, sino que al unirse estas dos energías, se crea una onda de información como de energía, y esta onda de energía es la que atrae a estos seres etéricos que están en proceso de tener un proceso de encarnación. Cuando hay una alineación en estas ondas de energía, sucede, o sea, por ejemplo, el nuevo ser etérico o el ser etérico que van a ser, se alinea con estas ondas de energía, se produce el proceso de embarazo. Es la forma como sucede en lo subliminal. Y en lo físico, lo que se hace es que se hace un intercambio de estas células para poder que haya acople, Eh, esto sucede siempre que hay una energía, digamos que diferente a una energía meramente sexual. Es decir, que hay una energía con una conexión distinta, una energía con una conexión más desde el amor, más desde esa estructura del amor. Cuando eso sucede, eh, es que se da estos procesos de, pues, de fecundación. Así sería como lo observo. Ujú. ¿Qué características de carácter objetivo percibes que distinguen cada parte subliminal de un ser humano? La pregunta sería, ¿qué lo hace auténtico o qué lo hace único? ¿Qué características percibes que distinguen cada parte subliminal de un ser humano? O sea, si consideran que una parte subliminal es como el alma, ¿qué distingue estas partes subliminales de un ser humano de otro, por ejemplo? Ujú. Es la información que está dentro de su estructura subliminal. No, cada estructura tiene, como lo habíamos visto, es una energía muy rápida, muy rápida, que se mueve en diferentes longitudes de onda, en diferentes velocidades. Eh, Siempre hay diferencias. No logro ver una igual a otra. Ujú, Siempre son distintas. Siempre son distintas. Además, porque cambian de forma. Entonces, que los distingue es la información que llevan consigo. Es como su autenticidad. Es como si cada uno tuviera una propia estructura, un propio universo, una propia manifestación de lo que es. Eso es lo que percibo. ujú. Muy bien. ¿Todos los seres vivos tienen una parte subliminal? Sí, no o solo parcialmente. Los seres humanos tienen una parte subliminal específica que los diferencia de otros seres. Son muy específicos. Su energía es diferente. Es una composición, digamos que si hablamos pensando en términos eh,
fisiológicos, como lo estoy viendo en este momento, es que se mueven de una manera muy rápida. Ellos todos, si se ponen uno al lado del otro, no pudiese identificar cuál es el componente subliminal de un humano. Los demás seres tienen también diferentes estructuras subliminales, pero son distintas. Por ejemplo, son más comunes. Es como si se viera, como yo logro ver, por ejemplo, que como en el reino animal y logro ver como felinos y veo como que ellos pertenecieran a una estructura subliminal única. Es como si fuera un conglomerado donde cada uno tiene participación, pero ellos están en unión, a diferencia de, de las estructuras subliminales humanas que son individuales, cada una es individual. La de los, por ejemplo, los felinos que estoy verificándolo, Sí. son como si fuera un conjunto. Cuando veo, por ejemplo, las de la naturaleza, también se ve un conjunto de esta energía. La energía es completamente tranquila, o sea, es mucho más, tiene menos movimiento y, y veo y logro ver como un granito de arena dentro de cada una de las partes subliminales de la naturaleza donde se encuentra, donde está, por ejemplo, una planta. Si Ujú. pienso en una planta, esa planta tiene ese granito, como ese granito de arena, y ese granito de arena es como la estructura, como viene esa planta diseñada. ¿Por qué? Porque al ser la misma energía, pues debería manifestarse en lo físico de una manera similar, es decir, todos deberían ser iguales. Pero es justo este granito como de arena el que hace que esta sea diferente a esta o esta diferente a esta. Y esto depende del sitio donde nazca, si es de luz o sombra, si es montañoso o no. O sea, es muy sabio, es una cosa muy estructurada. Mm. Y bueno, ¿todos los seres vivos tienen esta parte subliminal o alma o no todos? Los seres vivos, no todos. Eh, ¿Por qué sola- no, por qué no todos tienen una parte subliminal? ¿Qué genera esta diversidad? Todos tienen esa parte subliminal, pero es una parte subliminal conjunta. Por ejemplo, los animales y las plantas. Pero los humanos Ujú. tienen esa parte subliminal individualizada. Sí. Es decir, que los humanos sí tienen esta estructura conocida como alma, porque es individual. Porque en el otro caso tendría que ser como un alma global para todos. Esa es la Sí. diferencia, que en la parte subliminal están en grupo, es un grupo de energía y cada uno se manifiesta dependiendo de este granito de arena, como lo veo. Y en el caso de los humanos, cada estructura energética puede tener un alma porque es única, es independiente, o sea, no hay esa interconexión o dependencia de que es una sola energía para todos. Ujú. Vale. Busca ahora quién en la creación existente actualmente tiene parte subliminal. Uno, dos, tres. ¿Quién tiene? Todos tenemos una parte subliminal. Ujú. ¿Todos? Sí, todos los humanos tenemos una parte subliminal. Hay algunos humanos, veo como un residuo, solamente Ujú. veo cuerpos. Estos Sí. son elementos que son clonaciones y son parte de procesos que han Ajá. hecho interferencias, pero, pero en su zona, en su parte más, la mayoría, 90%. 90%, ¿no? Sí,
Sí son tiene. humanos. Sí tiene parte subliminal. Vale. Y el 10% no tendría, que serían como los clones. Sí, Vale, muy bien. Bueno, ahora esta pregunta ya está resuelta. Ahora busca quién en la creación actualmente existente no tiene parte subliminal. Uno, dos, tres. Que sería, sí, bueno, serían estos seres. Me llama la atención porque cuando veo los que la tienen, sí. es como si se elevaran Mm, como en una plataforma, para decirlo de una manera, pero los otros se caen. Es como si, ujú, estoy tratando de entender por qué se caen. sí, Y porque es porque la parte subliminal le da la capacidad tiene la capacidad de permitir el elevarse, el poder moverse. Cuando eso no sucede, es como si los que no lo tienen, es como sí. si fuera simplemente un cuerpo con peso. Y es como si Ujú, la estructura de la gravedad lo llevara al fondo. mm, Es como cuando tú quieres encontrar un elemento que es menos denso sí. dentro de otros densos, le pones como agua y lo que hace es que los menos densos suben y tú los recuperas y los que son densos se quedan en el fondo. Y son este 10%, ¿no, Álvaro? Sí, Vale, varían como en el tiempo, pero por lo menos en el promedio hasta hoy es más o menos actual. 10%. Ujú. Perfecto. ¿Qué diferencias encuentras entre los que tienen la parte subliminal y los que no? Aparte de lo que ya has comentado. Los que no tienen estructuras de miedo. Es decir, no tienen activo su instinto de supervivencia. Es como si las situaciones de peligro, por ejemplo, de subirse a un punto donde pueden perder la vida o exponerse a situaciones de riesgo como conducir un carro a alta velocidad o consumir drogas, todo esto, no lo sintieran, simplemente no tienen, es como si no estuviera activa esa sensación de miedo y de conservación. Mm, Esa es la principal diferencia que hay entre uno y otro. Bueno, aparte de que los otros son más sutiles, que ya lo habíamos hablado, que tienen esta capacidad de tener dentro de su estructura celular toda esta fuerza de energía. Los otros no lo tienen, pero sí es muy marcado y particular este proceso de no instinto de supervivencia. Es decir, que si por alguna razón mueren, es normal exponerse al riesgo para morir. muy bien. ¿Algo más, Álvaro? No. ¿A qué leyes está sujeta la parte subliminal de un ser creador humano? Sí, logro ver como el universo entero, pero logro ver ahí como una esfera de color amarillo, eh, que genera como unos estándares de armonía. Es como lo puedo describir, pero es unos estándares de armonía que es libre. Es decir, es como que donde se describe la composición de los seres, de los seres humanos en energía, pero no es una imposición, porque, ok, porque cuando estos seres humanos ya tienen esta lectura que está también dentro de ellos pueden hacer transformaciones de
de su propia energía y hacer múltiples cosas. Solamente que ahí en esta composición está como la lectura básica de estas leyes, de estas reglas y de las reglas también eh, que incluyen todos los procesos de vegetales, animales, minerales. Esto está descrito, es como para generar una armonía en la co-creación Ujú. y también como un medio de protección, ¿no? Para que no hayan, eh, digamos que unas mutaciones de interespecies, pero igual los humanos, lo que logro ver allí es que los humanos han hecho una gran cantidad de modificaciones de esta energía, tanto en pro de la propia armonía como en estructuras muy desarmónicas de la convivencia, digamos que energética de todos en el universo. Muy bien, ¿algo más? No, Muy bien. ¿Por qué no tenemos acceso a la información sobre vidas pasadas y experiencias previas a la reencarnación en el momento del nacimiento? es nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Esto solamente sucede a los humanos. La naturaleza humana al recordar quiere volver a esa vivencia. El recordarlo significaría que no vas a tener una nueva experiencia de vida, sino que vas a tratar de vivir la experiencia anterior, de querer volver a vivirla, de querer reconstruirla. Es como si nuestra naturaleza hiciera que fuéramos completamente apegados a la experiencia. Y si es una experiencia traumática o dolorosa, mucho más. Entonces, la razón es una razón de armonía. Es para poder que en esta nueva experiencia la puedas vivir y no tengas que estar buscando la experiencia anterior o vivir lo que viviste, porque además la naturaleza humana es comparativa, es como si permanentemente comparara. Bueno, esto me gustaba, yo quiero volver a vivir esto, esto me gusta. Es como si la mayoría de los humanos funcionaran de esa manera. Es más una protección para que no haya una conexión o un deseo de terminar o vivir la experiencia que ya se vivió. Esa es la razón. Ujú. Muy bien. ¿Algo más? También hay interferencias allí. Hay interferencias que, que utilizan este borrar para su conveniencia. Ujú. Ujú. Pero principalmente es eso. Es como que cuando se recuerda, es porque está preparado para recordar, entendiendo que eso es una experiencia que ya se terminó y que la nueva experiencia es la que tienes que vivir. Por eso no todos lo recuerdan, no todos están listos para recordarlo. Muy bien. ¿Qué sucede con la parte subliminal cuando muere un ser humano? En la mayoría de los casos dura un tiempo, casi 7 meses en tiempo humano, conectada a toda la experiencia física. eh, y después se une o sea, es como si se reuniera con esta energía que hablamos que es individual y que está ahí. En ese momento hay como una reestructuración de toda la energía y
y ya quedan listo para hacer sus procesos. Esto es cuando es una energía que está completamente libre. Eh, Cuando es una energía que está interferida, queda como en un nivel como intermedio, como en una transición. Y esa transición no permite que vuelva como a su energía original y continúa experiencias y experiencias y experiencias de encarnación. Pero si no hay interferencia, lo que sucede es que toda esta energía que hacía parte y que estaba en el cuerpo físico se, digamos que se va desprendiendo del cuerpo físico y regresa a ese componente que es este componente plasmático individual de cada uno, y hay como una retroalimentación de toda la información, se actualiza y ya vuelve y queda otra vez como un componente plasmático listo para en algunos casos reencarnar y en otros no. Pero la mayoría de los procesos de reencarnación están siendo, se generan es por la afectación o el bloqueo que los deja como en una etapa intermedia. ¿Algo más, Álvaro? De acuerdo, pues aquí terminan las preguntas del protocolo y ahora pues comienza la parte exploratoria libre. Bueno, es un tema interesante, la parte subliminal. Mm, Álvaro, ¿me podrías decir si percibes qué diferencia, si existe algún tipo de diferencia, si percibes que hay diferencia entre lo que se llama parte subliminal, que en el método Grifasi se le ha dado pues en vez de alma, lo que se llama esencia pura y lo que también se llama ser etérico o ser energético? Sí. Parte subliminal, ser etérico y ser energético son la misma información, Ujú. pero esencia pura no. Esencia pura es diferente. Esencia pura es un componente dentro de la parte subliminal. Mm, ¿Y por qué es un componente? Porque es como si fuera el núcleo. el núcleo. El Ujú. núcleo. Haz de cuenta como si viéramos una célula. Sí, podemos hacer como esta analogía. Una célula y el núcleo celular, donde está toda esta información original de la célula, Sí. es la esencia pura. Pero la parte subliminal es todo, o sea, todo el componente, todos los componentes celulares, pero el núcleo, que es donde está, digamos que en el tema celular, el ARN está ahí descrito y es como la parte más esencial que existe y que tiene como todo este conocimiento original de lo que es este ser etérico o esta parte subliminal. Mm. Y Álvaro, la parte subliminal que percibes que sucede cuando no está al 100% en en el cuerpo, si hablamos en los humanos, en el cuerpo humano. Sí, la mayoría de las veces no está porque en la experiencia humana hay una energía que es em, contraria a la vibración natural de la esencia subliminal, y esa energía es miedo. Mm, Cuando hay miedo, la energía del miedo contamina toda la estructura, toda la estructura celular, y hace que el componente subliminal no esté allí. Entonces es como si regresara al plano etérico donde se condensa y se conserva. Esta energía de miedo es supremamente nociva para todo el proceso corporal, pero sobre todo para retirar de la estructura física la energía esencial. Y en esta transición, como en este movimiento de energía,
es donde hay un gran aprovechamiento de las entidades para poder interferir la energía y poder hacer pues todos sus procesos. Eh, esta energía etérica de los humanos, cuando se visualiza de forma armónica, libre y pura para las interferencias, lo que veo es que es como si les despertara como apetito, como si les diera una sensación de hambre. Es una energía muy atractiva, es una energía eh, muy, muy influyente y es una energía de mucha libertad, es una energía como de poder. Es como cuando en la corporalidad o en la experiencia física ves, por ejemplo, un edificio de poder como una cosa hecha con mucha fuerza. Esa es la forma como se visualiza esta energía en lo etérico. Mm, interesante. ¿Y podría estar dividida en distintos lugares a la vez? Sí, sí. eh, hay, hay, por ejemplo, sobre todo se han hecho, por ejemplo, de forma natural, puede estar en diferentes dimensiones, co-creadas por él mismo, eh, y puede vivir diferentes experiencias de vida. Pero cuando hay interferencia, como la interferencia deja esta energía del ser etérico como en una franja o en una dimensión, lo que puede hacer es que pone parte en el ahora y un porcentaje en vidas anteriores. Simplemente es un proceso de experimentación, pero esto no lo logra entender la energía, la energía original, esa parte, esa esencia original de la energía etérica. Entonces, de la energía subliminal, perdón. Entonces, lo que sucede es que esa es la razón por la cual generan como esa línea intermedia que es como un bloqueo para poder hacer estos experimentos que en realidad lo que hacen es que desgastan y generan una cantidad de experiencias traumáticas en la experiencia física, pero Mm, puede estar en otras dimensiones, en otros universos, ujú. porque ella puede cambiar la forma, puede hacerse muy pequeña, pero puede hacerse infinita. Entonces, digamos que nunca hay como una finalización de esta energía. ¿Existe un tanto por ciento mínimo, tope, para que el cuerpo físico pueda seguir existiendo? Eh, es más, el cuerpo físico, pues, por ejemplo, puede en algún momento retirar toda la energía subliminal Sí. y tiene un tiempo para poder seguir sobreviviendo. Tiene un tiempo para seguir sobreviviendo. El tiempo que logro ver es 48 horas, 3 días. Es más o menos ese el tiempo que puede sobrevivir. Esto, esto sucede, esto sucede muchas veces. Lo que estoy viendo en este momento es que esto sucede en algunos casos donde hay como digamos que un ser etérico que abandona ese cuerpo Sí. y puede ser que este mismo ser etérico vuelva e ingrese al cuerpo por alguna razón. Digamos que lo estamos viendo fuera de interferencia, pero me llama la atención que veo también otro ser etérico que puede venir Sí. y ocupar ese cuerpo físico, Otro diferente. otro diferente. Es como si hubiera como un reemplazo, como un intercambio. Sí.
Es como se Ah, despierta y ya es otro sí, ser diferente. otro ser. Pero lo que logro ver es que quedan rastros de todo lo que vivió, o sea, se reconoce como ese ser que vivió en muchos casos, porque pueden ser Memorias muchas opciones. energéticas o Sí, celulares y todo sí, esto. pero él comienza a sentirse que es otra persona, que es otro. Mm, Esto es bien particular. sí. ¿Y en qué ocasiones puede esto suceder? Por ejemplo, ¿puede suceder en un hospital eh, o, mm, o que la esencia decide irse así por las buenas? Sí, la esencia lo decide, casi siempre Ujú, decide la esencia. Y en la experiencia física está acompañado de muchas cosas, sobre todo en procesos de sueño, porque logro ver como el cuerpo físico dormido. Ok, puede ser en estado, en dormido sí. porque se quedó dormido o en estado de coma también, o puede ser que estuvo inconsciente y en ese punto se hace como el movimiento, el intercambio. Cuando se produce amnesia, por ejemplo, que eh, hay un accidente, algo, y bueno, se despierta y tiene amnesia. Sí, mira lo particular de esto, Sí. porque a veces puede ser total o a veces puede ser parcial. Ujú. Y en esto de ser parcial, lo que yo veo es que quedan como dos seres esenciales dentro de ese cuerpo. Dos. Dos. ¿Pueden convivir dos esencias? Yo veo que sí. Sí. No, no todo el tiempo, no mucho tiempo. No veo que sea algo de un largo periodo de tiempo, pero sí pueden convivir. Y es como si una parte de una salió y Sí. el porcentaje que quedó vacío lo ocupara otra. Qué interesante. Bueno, pueden darse multitud de casos, ¿no? Sí, es como si fuera un random de múltiples opciones. Y bueno, has hablado muy interesante la parte de, bueno, que la esencia cuando encarna olvida, pero hay esencias que no olvidan. Tú has comentado que, bueno, algunas esencias no están preparadas. ¿Qué es lo que hace que una esencia esté preparada y no olvide su origen, no olvide quién es? Sí, eh, en su proceso de encarnación, Ujú. no se ven improntas ni programas activos de carencia. Cuando hablamos de carencia es ese deseo de tener, de identificarse con la corporalidad, con lo físico. Sucede a estas esencias que recuerden, no tienen estos programas activos. Y al no tener estos programas activos, lo que hace es que pueden recordar. Entonces simplemente lo recuerdan, pero no, pero entienden que esto es una experiencia y no se, digamos que no hay como un proceso obsesivo para volver a vivir la experiencia anterior. Álvaro, a ver, ¿qué percibes? Los líderes de las diferentes logias masónicas, comprueba, ¿esos olvidan? Sí, ellos olvidan. Lo que lo hacen, lo que sucede es que ellos nacen olvidando, pero la interferencia, en este caso ellos no están libres. Las interferencias son las que les permiten sentir, por ejemplo, a la mayoría que ellos son la reencarnación de un líder anterior, de un personaje anterior. Pero son las interferencias, no es que lo hagan naturalmente, porque su energía de carencia es muy fuerte. Ujú, por eso. Ajá. Ajá. Mm, Es particular algo y es que mm, las interferencias aprovechan esto para por eso. negociar, para negociar con las almas y decirle, mira, vamos a recordar esto, te voy a hacer recordar, te voy a hacer
entender de dónde venías y demás. eh, y ahí es donde generan las interferencias. Cómo hacen estas interferencias para poder darle algo que el alma ya tiene? Y es que ellas, es como si ellas fueran expertas en navegación en tiempos. Pero el ser etérico también lo es. Entonces, es como si ellas les estuvieran dando algo que ya tiene. Ujú. Álvaro, ahora quiero que compruebes una esencia que entra por primera vez en el planeta Tierra, que recuerda, porque que viene de otros lugares, otras existencias, lo que siempre recuerdan, llegan al planeta Tierra. ¿Qué sucede? ¿Qué les sucede para que dejen de recordar, para que ya no recuerden? ¿Es al Ok. entrar al planeta? No, es en el momento en que se encarna. Ujú. ¿Qué les Es sucede en ese momento? en el momento en que se encarna, eh, comienza a identificar como todo el sistema nervioso Sí, y veo el cerebro. sí. Y es como si el cerebro, como una estructura de protección, bloquea el proceso naturalmente. Es como si el cerebro lo bloqueara. Pero es el cerebro, no es que la esencia no recuerde, es que es el cerebro en el cuerpo físico humano el que a través de su funcionamiento impide el recordar. No facilita el proceso de recordar. Sí, y ahora comprueba la encarnación de alguien que sí que va a recordar. ¿Qué diferencia hay cuando encarna y qué diferencia hay en su cerebro? Sí, por ejemplo, en la que no recuerda, veo como la estructura cerebral y las ondas del cerebro como si estuvieran en un shock eléctrico, como en múltiples direcciones hay energía. Ujú. En la que recuerda, veo la energía del cerebro alrededor del cerebro y veo como que las estructuras cerebrales energéticas ceden el proceso. No hay una contrafuerza para que esto suceda. Y ahora comprueba un proceso y el otro desde fuera si hay algo externo que perturbe los dos procesos. Sí, en el caso de la que no recuerda, Sí. nuevamente está la energía de miedo. Es Ujú. muy fuerte la energía de miedo y la energía de miedo hace que el cerebro esté como en alerta de crisis. No hay relajación, no hay como esta energía de felicidad y de tranquilidad. Y en el otro caso, Sí. no veo la energía de miedo y veo que todo está fluyendo, fluye, fluye. Mm. Y vale, aparte de eso, esa energía de miedo ya viene, forma parte ya de la información que trae esta esencia al encarnar, en el caso del que pues no recuerda. Es que la energía de miedo yo no la veo en la esencia, la veo es en la estructura celular del cuerpo físico. Es como si en la construcción de este cuerpo físico, y me refiero al proceso de embarazo de la madre, Sí, eh, comenzara a construirse esta energía de miedo e impregna todas las células y todas las composiciones de energía de miedo. Entonces, cuando la esencia comienza a ingresar, ya encuentra un ambiente donde está contaminado o es rico en energía de miedo.
Ajá, muy bien. Sí. Y ahora comprueba el ADN, los telómeros de esta persona, esta energía encarnada en el que, pues, se produce toda esta energía de miedo y no recuerda. Comprueba si hay alguna diferencia en los telómeros, en el ADN de la otra persona que sí que recuerda, si hay alguna diferencia. Sí, hay muchas. Hay diferencias en color, Sí, hay diferencias en forma. sí. Y por ejemplo, cuando te refieres a telómeros, eh, La parte final de los cromosomas, ujú, los capuchones, digamos, de los sí, cromosomas. sí, yo lo que veo allí es que en la que no, en la que tiene miedo y no recuerda, no se logran percibir. Es como si no están, pero son mínimos. Es como si se hubieran quedado pegaditos y no se ven, no se logran ver. Mientras que en la otra logro verlos, logro ver cómo son. Ujú, Son como si fueran como una, como una especie de tela, como un screen que permite como una transferencia de información de un lado a otro, mm. Ah, pero en el interesante. otro no se ven, no sé, es como si se hubieran retraído. Y y has hablado que, claro, las interferencias aprovechan el que no puedan recordar, porque ante todo no recuerdan su poder, ¿no? ¿En qué momento intervienen o se aprovechan estas interferencias? Como hay Ujú, energía de miedo, comienzan a mirar como las estructuras donde hay miedo a qué. Entonces, miedo a vivir, miedo a no saber quién eres, miedo a esta nueva experiencia, miedo a, digamos que esta es una esencia nueva, nuevecita, su primera encarnación, sí, que va a estar expuesta a una interferencia. Entonces, es como si se hiciera en este proceso como la conciliación, la negociación, entonces, no conciliación, la negociación, donde se le dice, bueno, tienes miedo a esta experiencia porque no sabes de qué se trata, entonces es como si hubiera un convencimiento de que es una experiencia difícil, dolorosa, dura, pero que ahí va a estar la interferencia para ayudarlo como a navegar. Es mm, como si se ofreciera como un guía para los procesos de la Tierra. Esa es como funciona por primera vez. Y sí, cuando ya hay un proceso que es un ser etérico que ha estado reencarnado en varias formas, en varias personas, perdón, en varios humanos, el proceso es diferente, ya se hace sobre la carencia. Entonces, tú no quieres vivir esto, entonces te voy a ayudar con esto, o vamos a trabajar, vamos a vivir menos dolorosa esta experiencia, o vamos a esto, pero casi todo es un engaño, porque lo que se ofrece ya el alma lo trae por sí solo, pues la parte subliminal lo trae por sí solo, está ya dado, ya no tiene por qué negociarlo, o sea, ya funciona por sí solo. mm. Has comentado, Álvaro, que los clones no tienen la estructura de miedo, ¿no? No tienen, mm, ningún miedo, no tienen ese instinto de supervivencia, ¿no? ¿Cómo son utilizados en el planeta Tierra? Si son utilizados para algún fin por tener esta característica. Sí, regularmente son usados para estas tareas de ocupar posiciones donde lo que está detrás de toda esta energía, detrás de este personaje son em, energías o interferencias completamente dañinas y nocivas para la sociedad. Se utiliza, se utiliza no directamente como líderes, sino casi siempre son como asesores de estos líderes, están como atrás dando toda la información.
porque son muy planos emocionalmente. Bueno, de hecho, no tienen esas emociones como un humano regular. ¿También Y hay líderes que son clones, Álvaro? sí han habido, en este momento de la humanidad no hay ninguno que sea clon, pero sí tienen muchos asesores alrededor que son. Que son clones. Ujú, Ah. Y al ser clones, ¿qué o quién los dirige o cómo? ujú. Dependiendo Eh, dependiendo de lo que se esté persiguiendo. Por ejemplo, eh, se pueden ver en la iglesia, por ejemplo, Sí, em, algunos de los cardenales, como los que lideran todo el proceso del Vaticano, son clones y son clones de arcontes. de arcontes. Ujú. Son Interesante. clones de arcontes y ellos son los que determinan como intervenciones o no. Es decir, por ejemplo, en el caso del Papa, el Sí, Papa tiene una posición, pero esa posición siempre tiene que ser conciliada con estos grupos. Y estos grupos, por ejemplo, le dicen que no puede interferir frente a los procesos de la guerra o frente a los procesos del hambre del mundo o frente a otros procesos que es como si ellos le dieran el derrotero de trabajo, pero lo están haciendo desde una posición donde no se genere ningún cambio a lo que otros grupos lo hacen, por ejemplo. ujú, Veo, por ejemplo, en Rusia sí, algunos clones son, digamos que son manejados por unas entidades que son como unos seres extraterrestres de color como blanco, pequeños, sí. como con unas cabelleras muy largas. No los había visto. Y, y están como asesores, supuestamente son asesores de la estrategia. Asesores de la estrategia. ¿Y con qué fin estos asesores de la estrategia? Sí, estos asesores de la estrategia son los que asesoran la estrategia de no perder la historia de, de toda la, de todo el proceso de la cultura, incluyendo todo el proceso nazi y todo lo que ha involucrado pues la zona de Alemania y toda esta zona de, Por de ahí Rusia también también. son los mismos, por ejemplo, en Alemania, los asesores también hay de este tipo de... Sí, son los mismos, es como si fueran unos asesores especiales en estos temas de que fueron también asesores de Hitler. ¿Puedes comprobar ahora qué estrategia tienen, Álvaro? Su estrategia es destruir, Sí. pero es una destrucción lenta. La Ah, estrategia que tienen es que esto lo van a llevar en el tiempo, no sí. es una intervención inmediata. La estrategia es, vamos a ir destruyendo paso a paso, paso a paso. El objetivo final de la estrategia Sí, es que haya una gran cantidad, una gran porción de población del mundo sí. que siga sus designios o sus actividades. Mm. Pero no lo va a hacer mm, como que hago una guerra de 2, 3 días, no. Lo va a hacer lento, lento. Y va a conservar esto en el tiempo. Y estos seres así pequeños, blancos con melena, eh, ¿trabajan para otras entidades, Álvaro? ¿Qué percibes? No, ellos colaboran con otras entidades, pero son independientes. Son independientes, solo se ocupan de esa estrategia, o sea, de esas estrategias de que son como de estrategia de guerra fría Sí, o sí, son estrategias de guerra. Casi siempre están en estrategias de guerra. Hay siempre hay como algunos en los gobiernos, sí. pero están más activos en otros en unos gobiernos que en otros. ¿En qué gobiernos son los que están más activos, Álvaro? Sí, en este momento está activo en todo el tema de Rusia, está activo en Japón, Sí. muy activo en Japón.
Déjame reviso. Están activos en Francia, Sí, están activos en Estados Unidos, sí. Washington, Ajá, están activos en México, en Cuba, están activos en Colombia, en sí. Venezuela, en Brasil, en Chile. Son los que tienen mayor actividad. Mm. ¿Y ellos actúan con sus ideas propias sobre estrategia o las reciben de fuera del planeta? O sea, ¿ellos son autónomos? No, ellos tienen hacen parte de una galaxia Sí, diferente a la nuestra ajá. y se transportan a través de como portales dimensionales. Y en esa galaxia, ¿qué vibración hay? ¿Ellos actúan en distintas galaxias o...? Sí, actúan en diferentes galaxias. Lo que buscan es desarmonía, es su energía vital. La energía de esta galaxia es una energía muy densa. Desarmonía. Ujú. ¿Están en colaboración con los humanos, con los líderes? ¿Les ofrecen algo a cambio? ¿Qué percibes, Álvaro? Sí, las interferencias de los líderes, Sí, que estas sí son las que conocemos, casi, casi siempre son arcontes. Bueno, y al servicio también hay reptilianos, pero casi siempre son arcontes. sí. Eh, sí, o sea, trabajan como en conjunto, les permiten implantar su propia energía. Es como si ellos lo que quisieran es implantar la energía fundante de ellos mismos. ¿Y cómo percibes que pretenden implantar la energía de ellos, la energía fundante? La van a implementar a través de los procesos de guerra. La energía de destrucción es exactamente la energía de ellos. Ah, Esa energía de... energía de caos, esa energía de caos. Comprueba, Álvaro, un espécimen de estos, comprueba su ADN, cómo percibe su ADN y comprueba dónde está su talón de Aquiles, dónde tienen su punto flaco. Su ADN es distinto al nuestro. Ujú. Nuestro, Sí, por ejemplo, si lo comparo con el nuestro, sí. el ADN nuestro es un ADN que es en conjunto, es decir, se une, es una cadena, se unen, pares se van uniendo. El ADN de ellos lo que veo es que son individuales, son como líneas individuales, no hay una Como unión. un código de barras así. Sí, algo así, no es una unificación de estructura creadora. Esta es una estructura completamente fraccionada, como que cada parte hace su pedazo y ya, no necesita interconectarse con otra. Hmm. Tiene cuerpos como nosotros, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo sexual, cuerpo No, no tienen cuerpos como nosotros. Veo muy fuerte como una especie de cuerpo mental. mental. No veo un cuerpo emocional. Ujú. Y tampoco tienen un cuerpo físico, son solamente energía. Ajá. Mm. Y en esa energía con así cuerpo mental, eh, la, la estudias en rayos X, escaneo a distintos frecuencias, como tú quieras, es distintas formas de escanearlo. ¿Cuál dirías que es su mayor defecto o su punto flaco? La incapacidad de generar eh, unión entre ellos mismos. Es como si ellos, al estar separados, simplemente si uno muere no pasa nada. No hay una unión, no hay como son como si fueran
estructuras individuales, como que no hay una unión solidaria. Este sería como el principal punto flaco. Es Mm, decir, si ellos lograsen, por ejemplo, tener esa energía de la unión o esa composición que haga que todas sus estructuras se unan, ujú. no, no podrían, no podrían estar porque eso sería completamente distinto a su energía fundamental. ¿A qué te refieres? ¿No podrían estar? ¿A qué te refieres? No podrían estar aquí en este proceso, Ah, en nuestro planeta, ni en nuestras ah, dimensiones. interesante. Vamos a hacer una pruebecita, Álvaro. Vamos a ver. Eh, busca en ese código de barras Ujú. qué es lo que puede hacer que eh, puedan unirse estas esencias o eliminar esa individualidad. Sí, hay como al final de cada una de las líneas, ¿Sí? veo como un componente que es como un tapón, como si Sí, fuera como un cobertor, sí. que impediría que se conectaran entre ellas. Ah, qué bueno. Y comprueba qué es lo que hace que ese conector se una a las barras. ¿Cuál es lo que hace que pueda estar unido? Eh, no, simplemente está allí, hace parte, es como si fuera un componente no natural Mm. de su energía, sino como puesto allí, como si fuera algo adicional. Pero ¿qué es lo que hace que pueda estar ahí, que pueda estar pegado? No veo claramente, es como que es imperceptible para las barras. Es como si ellas no lo pudieran sentir. ¿Es imperceptible? Ujú, para ellos sí. Mm. Vale, vamos a hacer alguna prueba. ¿Algún ser que quiera colaborar en la investigación? Que sea, digamos, tenga daños colaterales de estas estrategias de guerra, de estas estrategias, de estos seres, y que, bueno, tengan algún, por eso mismo, estén influenciados por lo que ellos hacen y estén en estos lugares de cualquiera de estos países que tú has hablado y que quiera participar. O Rusia, Japón, Francia, Estados Unidos, México, Cuba, Colombia, Brasil, Venezuela. Sí, bueno, hay muchos voluntarios, pero hay uno aquí específico que Sí, podemos hablar ¿en con él. qué país? ¿Qué país? Está en Costa Rica. Qué bonito país. Tanta vegetación. Mm, 70% del país. Bueno, ¿y él qué daño colateral recibe de estas estrategias de guerra? Él tuvo que salir de su país, ¿De qué país de viene? México. Ah, muy bien. Pues Salió de perfecto. México. Por culpa de ellos tuvo que salir. Entonces, ahora va a fijarse en uno de estos clones. Ujú. Y ahora a ver en qué se diferencia un clon de otro. ¿Están unidos unos clones con otros para recibir las mismas estrategias o no? No, No hay están vínculo. unidas, no, no hay vínculo físico, lo que hay es la conexión energética de los seres, Muy bien. pero física. Ujú. Conexión energética. Vale. Pues ahora vamos a hacer una prueba. Conexión energética. Como implicado en todo esto y por tener un daño colateral, le va a lanzar un shock frecuencial a triple vía a
el material genético de estos clones de tal forma que va a hacer caer o que eliminar estos capuchones de su material genético, de estas barras que hemos visto. Vamos a ver la prueba. Venga, shock frecuencial a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya lo hizo, se zafaron. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se zafaron los capuchones y esto qué Sí, provoca. que inmediatamente las cadenas se unen. Y si se unen, La entidad sale, se va. ¡Fu! Es como si se fuera del cuerpo clon. bueno, ha sido mucha información sobre la esencia y mucho más por indagar, pero bueno, lo tenemos que dejar aquí. Álvaro, muchas gracias por tu trabajo. Desconecta, Álvaro, de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a un nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, lleno de energía. 2, te sientes radiante, libre, pleno. 3, te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. ¿Qué? Hola. Hola Álvaro, buen viaje. Wow, wow, esta vez estuvo wow. Bueno, Álvaro, pues les vamos a dar las gracias a todos los que ven la investigación y nos vamos a despedir hasta la próxima, que ya mismo, ya, dentro de poquito tendremos la próxima. Sí, sí, Bueno, sí. nos despedimos de todos. Chao, adiós. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación.
Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o
puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.